nosotros le estábamos dando. Y habíamos empezado a ver qué tipo de control podríamos nosotros tener o ejercer en la empresa, y nos habíamos quedado viendo qué es el control de energía. Y comentábamos de que en un servicio de alimentación pues se utiliza energía, y es más, se utiliza otro servicio como es el agua también. Y mencionábamos de que la energía es el que se usa con mayor intensidad en las instalaciones del servicio de alimentación. La mayoría de equipos funcionan con energía eléctrica. La iluminación funciona con energía eléctrica. Bueno, va a depender del tipo de servicio, ¿no? Si es que funcionamos durante la tarde o durante la noche, va a ser necesario iluminar. Y por lo tanto la energía es lo que más se gasta. Obviamente decíamos que depende del tipo de servicio de alimentación y del tipo de combustible que utilicemos. Si vemos este cuadro, el primer círculo, nos dice que la refrigeración requiere 1/3 del consumo total de electricidad en los restaurantes y servicios de alimentación. Refrigeración. Las cámaras o congeladoras son los que más corriente jalan en un servicio de alimentación. Y en lo que se refiere al gas natural, pues obviamente cocina es lo que más estaría gastando. Obviamente entendemos que el gas natural sería una de las alternativas a las cuales tendrían que orientarse los servicios de alimentación para disminuir sus costos. En esto es diferente o sería mucho más alto tener una cocina que funcione a electricidad, ¿no? Se elevaría mucho los costos. Sin embargo, miren, casi el 45% del consumo está destinado solamente a la cocina por el uso de gas. Obviamente hay restaurantes que usan calefacción e incluso calentadores de agua para tener el agua caliente para lo que es el lavado de la vajilla. ¿Cuáles son los beneficios del control de la energía? El primer beneficio de ahorrar energía es que reduce los costos de producción. Vamos a ver algunas recomendaciones de cómo ahorrar energía. Pero obviamente esta es una de las estrategias que debería contemplarse si es que queremos reducir los costos de producción y tener un margen de utilidad o ganancia un poco mayor. Reduce la dependencia energética exterior. Si nosotros optáramos, por ejemplo, por lo que es la energía solar, en términos de poder calentar el agua que se necesita para lavar la vajilla, estaríamos dependiendo menos de tener que estar comprando, ¿no es cierto?, balones de gas, por ejemplo, para poder calentar el agua. Disminuye las emisiones de CO2, por lo tanto estaríamos contaminando también menos. Mejora la competitividad al hacer que nuestra empresa sea con un costo menor más competitiva en el mercado. Mejora el rendimiento de los equipos. Por otro lado, promociona la sostenibilidad económica, empresarial y ambiental. Finalmente, se genera una nueva cultura de ahorro en la empresa. Habíamos hablado en algún momento de que todas las empresas deben orientarse a lo que es la responsabilidad social, el cuidado de sus colaboradores, de sus clientes, pero también del medio ambiente. El ahorro de energía obviamente nos lleva a generar una cultura de ahorro en todos los integrantes, porque es un compromiso de todos los que participan en la empresa, que obviamente se va a trasladar también a sus hogares. Y por lo tanto el consumo de energía y la contaminación que se genera a raíz de esto también se debería disminuir. Soluciones prácticas a corto plazo para poder ahorrar energía. Apague el equipo cuando no lo utilice. Creo que esta es una recomendación que incluso escuchamos en casa, ¿no es cierto? Si hay focos que no estás utilizando, mejor apágalos. Si hay equipos que no estás utilizando, mejor apágalos. Igual en un servicio de alimentación. Esto te permite que tu recibo de luz al final del mes te venga con menos monto. Reduzca el tiempo de precalentamiento para entre el precalentamiento y el esbeo. Hay equipos que necesitamos precalentar, por ejemplo el horno, ¿no? De repente la freidora, la plancha, la tábola para mantener calientes los alimentos.
Los enchufamos unos 10-15 minutos antes de manera que estén calientes y recién ponemos o el molde o el producto o la carne sobre la parrilla. Ese tiempo de precalentamiento deberíamos disminuirlo, de manera que no esté pues 10, 15 o media hora precalentando el horno para recién colocar las fuentes. Es mucho tiempo de energía desperdiciada antes de colocar el alimento. Verifique temperatura en refrigeradores y congeladores. Verificar, llevar un control de la temperatura. Cuando el equipo comienza a funcionar mal, las temperaturas comienzan a variar y es donde comienza a jalar mucho más corriente para poder nivelar la temperatura. Otra de las recomendaciones en relación a los equipos de refrigeración es no estar abriendo a cada rato la cámara. Abres la cámara, sacas una cosa, te volviste a olvidar, regresas, vuelves a abrir la cámara. Es estar abriendo la puerta, significa que la temperatura va a ir aumentando y la cámara tiene que invertir energía para poder bajar la temperatura de manera que los alimentos no se perjudiquen. Limpia y de mantenimiento a los refrigeradores y congeladores. Un plan de mantenimiento, de manera que te permita evitar que se malogre la cámara o que esté jalando demasiada energía con el afán de poder mantener la temperatura adecuada. Cambiar la iluminación, los focos que utilizamos. Pueden ser ahorradores o lo que ahora es mucho más eficiente desde el punto de vista ecológico, los focos LED. Limpieza y mantenimiento al sistema de aire acondicionado. Dependiendo de la temperatura o los lugares donde uno esté trabajando, muchas veces la calor del medio te obliga a tener aire acondicionado. Entonces es importante también dar limpieza y mantenimiento al sistema de aire acondicionado para evitar cualquier problema y que su mal funcionamiento pueda estar jalando mucho más corriente eléctrica de la que realmente se necesita. Reprograme la temperatura del agua caliente. Hay algunas termas que te permiten regular la temperatura a la cual te va a mantener si es que en caso no funciona la energía solar. Entonces, si tú quieres tener el agua caliente, pues bájale 1 o 2 grados de manera que no jale mucha energía para mantener esa temperatura. Arregla las fugas de agua. Cualquier situación donde se pueda estar perdiendo agua, aunque sea el goteo, te genera un gasto que a fin de mes se ve reflejado en tu recibo. Y como vimos con los chicos del día lunes, esto es un costo fijo que necesariamente tienes que pagar si es que no lo solucionas. Maximiza la eficiencia de los lavaplatos. Existen equipos como los lavaplatos que no solo van a utilizar corriente, sino también agua, que puedes seleccionar un equipo ecológicamente eficiente o disminuir la temperatura de agua caliente que se va a necesitar. Veamos ahora las soluciones a largo plazo que se pueden tener. Las que hemos visto son a corto plazo, se pueden implementar sin mayor problema, pero existen otros cambios más profundos dentro del sistema que significa un mayor tiempo para su implementación. Por ejemplo, cambiar las ollas y cacerolas por unas que ahorren energía, es decir, toda tu batería. Hay algunas que permiten la irradiación de calor, mucho más eficientes que las de aluminio que algunos servicios tienen. Cambiar las instalaciones de agua que generen desperdicios o fugas. Pueden haber fugas que nosotros vemos en los caños, pero hay algunas instalaciones, las tuberías de construcciones antiguas, por ejemplo, que internamente tienen goteo y eso lo evidenciamos en las paredes que se ven húmedas. Entonces, para evitar esas fugas tendrías obviamente que picar y que cambiar toda la tubería, ¿no? Pero obviamente significa un mayor tiempo, ¿no? Y dinero para implementar eso. Controladores de campana extractora de velocidad variable. Hay campanas extractoras, ¿no es cierto?, que uno lo enciende y comienza a absorber los vapores que hay en la cocina. Pero sería bueno tener a velocidades diferentes, dependiendo la cantidad de vapor o de olores que tengas, ¿no? Lento, mediano y rápido. Esto también te permite regular el uso de energía que demanda este equipo.
Reemplazar el equipo de refrigeración y otros por unos más eficientes y ecoamigables. Equipo de refrigeración. No es fácil cambiar un equipo de refrigeración. Un refrigerador quizás, pero a ver que te cambien la cámara es un poco más complicado. Pero a la larga significa un ahorro importante para el servicio de alimentación. Considerar aparatos, sobre todo los sanitarios de bajo flujo. Esos que la descarga es de 3 litros, ¿no es cierto? O que puedes definir entre líquidos y sólidos para eliminar. Sería también importante poder cambiarlos. Instale ventanas eficientes. Hay algunas ventanas que permiten una circulación de aire mayor a través de la apertura de ellos, obviamente con una malla para el no ingreso de insectos. Si tenemos ventanas muy chicas, de repente como la que tenemos acá en el aula, donde no se pueden abrir todas, la circulación de aire y ventilación va a ser un poco complicado. Entonces es preferible poder contar con ventanas que te permiten una circulación de aire que baje la temperatura de cocina. Ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces el vapor dentro de cocina es muy alto. Y si no hay una ventilación adecuada, natural, tendrías que recurrir a un sistema eléctrico de absorción, que gastarías mucho más energía. Pinte el exterior de un color claro, el exterior de tu servicio de alimentación. El color claro lo que hace es no jalar tanto calor, sobre todo en épocas de verano. Simplemente refracta los rayos solares y hace que el servicio no sea tan caliente. Si se pinta de un color oscuro, va a jalar mucho más radiación y se va a acumular el calor dentro de las instalaciones. Utiliza energía solar. Los paneles de energía para lo que es agua caliente, creo que acá en Arequipa a todos nos viene muy bien. Tenemos sol todo el año y eso nos permite calentar el agua a temperaturas muy buenas. Y para un servicio de alimentación, instalar un panel solar nos ahorra un montón de energía. Puede que la inversión sea un poco cara. No es barato colocar paneles solares o termosolares, pero a la larga te ahorra un montón de dinero. Reubicación de los equipos que generan calor. En un servicio de alimentación, equipos como las freidoras, como los hornos, como la misma cocina, necesita un lugar donde pueda haber una ventilación natural y no genere demasiada temperatura o calor dentro del ambiente. Si los ponemos alejados de la puerta, alejados de la ventana y en el centro, todo el calor se va a acumular. Entonces es preferible hacer una distribución de estos equipos, ¿no?, en zonas, no todos juntos, separados y cerca de una ventana o puerta que permita también la ventilación natural. También el combustible que está utilizando. El gas natural resulta mucho más económico para la cocina que tener una cocina eléctrica. Entonces, todas estas medidas, si ustedes se dan cuenta, son medidas a largo plazo. Son medidas que requieren inversión y que requieren tiempo, pero que a la larga pueden generar una disminución significativa en la cuenta de luz que te venga a fin de mes, incluso la de agua. Importante. La responsabilidad social de un servicio de la alimentación está relacionada con ser una institución ecológica. Y ecológica significa amigable con el medio ambiente. El hacer un uso eficiente de los recursos, llámese energía y llámese agua. Además, hablamos de la eliminación de residuos, que habíamos dicho que es un tema también en el cual nos debemos involucrar. El servicio de alimentación genera muchos residuos perecibles, producto de lo que dejan de repente los comensales o las cáscaras mismas que salen, los residuos que genera el área de producción. ¿Qué hacemos con ellos? Es importante pensar qué hacer con ello. Incluso también otro tipo de residuos, como por ejemplo de limpieza, que a veces se tienen que botar, ¿no? ¿Qué se hace con ello? La vajilla, ¿qué hacemos con esa vajilla? Hablar de reciclado puede ser un poco difícil en un servicio de alimentación. No puedes reciclar residuos de alimentos, definitivamente. Pero puedes reciclar de repente la vajilla, poniéndola como macetero, florerito, ¿no es cierto? Una tacita rota puede resultar útil para otras cosas. El uso eficiente del agua y de la energía, indispensable. Tenemos una cocina sumamente desordenada, todo funciona. Y algunas cosas funcionan mal, están malogradas.
Imagínense la factura de luz que nos va a venir. Entonces, la persona que esté en un servicio de alimentación tiene que tener en cuenta también que no solo es importante verificar la calidad del producto que estamos ofreciendo, sino también tener la responsabilidad de ser una institución ecológica, con una eliminación de residuos, con un uso eficiente del agua y de la energía también para conservar el medio ambiente. Pasemos al cuarto tipo de control, el control de costos. Ya habíamos visto con el primer grupo el día lunes lo que son los tipos de costos. ¿Qué tipo de costos habíamos visto? Fijos, variables y el total, ¿sí? ¿Por qué es importante controlar los costos? Para no tener pérdidas económicas que afecten a la empresa. Es importante saber cuánto gastamos, cuánto necesitamos gastar para la producción de alimentos o de servicios o de productos que nosotros tenemos. El costo te va a permitir a la larga poder establecer tu precio de venta. Si no sabes cuánto te está costando fabricar tu menú, ¿cuánto le vas a cobrar al cliente? Un poco complicado. Entonces es importante saber cuánto estás gastando tú para saber cuánto le vas a cobrar al cliente. Obviamente tiene que ser un poquito más, ¿no es cierto? Y ese poquito más significa tu ganancia, porque tus gastos o costos ya fueron cubiertos. Significa el control de ingresos y gastos del servicio de alimentación. Es importante controlar nuestros gastos, pero también es importante controlar nuestros ingresos. Vamos a trabajar con los dos grupos del día de hoy lo que es el punto de equilibrio, que ya lo hicimos el día de lunes. ¿Alguien se acuerda qué es el punto de equilibrio? Es el número o volumen de ventas o de unidades que tienes que vender para no tener ni pérdida ni ganancia. Digamos que tu punto de equilibrio te sale como el día de lunes 3.200 loncheritas. Tú tienes una empresa de loncheritas para colegios. Pero ¿cuántas loncheritas tienes que vender al mes para no perder, pero tampoco tener ganancia? Te sale 3.200. Tu objetivo será todos los meses vender 3.200 loncheritas. Si vendes menos de 3.200 loncheritas, pierdes. La loncherita 3.201 es tu ganancia y de ahí hacia adelante. Entonces necesitamos conocer nuestros gastos, pero también determinar cuánto es lo que mi empresa necesita ganar para realizar como ventas para poder equiparar esos costos y tener mi ganancia. La función, proporcionar una presión a través de la supervisión constante con el fin de mantener la eficiencia. Controlar los costos es importante, uno no puede dejarlo a la ligera y eso significa pues la primera parte de todo este proceso de producción, la compra de tu materia prima y de otros insumos. Tienes que verificar que sea de la mejor calidad, pero que no te cobren mucho, que te cobren lo mínimo y eso significa darse el trabajo de ir a buscar. Si es compra directa, porque si es licitación pública no te preocupas, ¿no es cierto? Vienen a ti. Pero si es compra directa, que es lo que pasa en la mayoría de servicios privados, uno tiene que ir a buscar, a cotizar, así como lo hace la mamá. Va y pregunta en una, dos, tercera, y el mejor precio y mejor calidad, ahí compra. Lo mismo se tiene que hacer. Entonces significa darse ese trabajo con el fin de tener un producto de muy buena calidad, pero que para tu empresa significa un costo menor. ¿Cuál es el propósito del control de costos? Mantener los costos en línea o acorde al presupuesto. ¿Sí? Generalmente nosotros manejamos presupuestos en empresas públicas. Nos dan un presupuesto para todo un año de funcionamiento. Entonces te van a decir, para el próximo 2019 tienes para el comedor universitario tantos millones de soles y eso te tiene que aguantar durante todo el año. Significa que tenemos que hacer un control de costos muy estricto. Si es una empresa pública vamos a tener licitación pública. Entonces el proveedor nos va a mantener el mismo precio durante todo el año. Pero ¿qué pasa en una empresa privada? En una cafetería, en un snack, en un restaurante.
en un servicio de alimentación industrial que ustedes manejan, no tendrán un presupuesto, pero tienen un límite. Ustedes han hecho el contrato con la empresa y le van a cobrar por menú, por día, 25 soles. Significa que esos 25 soles de desayuno, almuerzo y cena les tiene que alcanzar para cubrir sus costos de alimentos, pero tener una ganancia para la empresa. Entonces, de esta manera, el revisar, el controlar y el sacar cuánto es el costo total por la producción de mi menú, significa poder ajustarse a este presupuesto o en una empresa privada a ese contrato del precio final que tú le estás dando a tu cliente. Ayuda a mantener la utilidad máxima posible y entendemos por utilidad como ganancia. La idea es reducir costos para que tu ganancia se incremente, consistente con las políticas de la organización. Si la política de nuestra organización es dar un precio asequible al público, obviamente tu precio y tu ganancia no va a ser muy alto, pero siempre debe haber un margen de ganancia, aunque sea mínimo, sobre tu precio de venta. Hay 3 elementos cuyo costo se debe controlar. Los alimentos, controlar el costo del personal y los gastos de operación. ¿Se necesita conocer contabilidad de costos? Sí. Y como les decía a los chicos del día lunes, ustedes no son contadores, pero necesitamos conocer algunas herramientas o por lo menos para qué nos va a servir. En un servicio de alimentación necesitarás obviamente contar con otros profesionales, dentro de ellos un contador, porque es importante hacer un balance y otros informes contables cada cierto periodo. Entonces, hay 3 elementos que nosotros vamos a conversar: el control de alimentos, el control de personal y el control de operación o gastos operativos. El control de alimentos, el primero que les he mencionado. Hay 5 aspectos que debemos tomar en cuenta sobre el control de los alimentos. El primero es la planificación de menús. Y este es el paso más importante para controlar nuestros gastos en alimentos. Cuando ustedes han hecho su planificación, muchos me imagino que no sabían cocinar, ¿no? Que no sabían cómo se preparaban muchas de las preparaciones, pero a ver, si nosotros colocamos en una planificación de menús ingredientes como espárragos, palmitos, camarones, cuy, el costo de ese menú se va a elevar, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos optar por preparaciones con ingredientes no tan caros e igual buscar la satisfacción de nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces, desde la planificación de menú, yo puedo establecer algunos ingredientes que no me eleven mucho el costo de mi producción, ¿sí? El segundo criterio que hay que tener en cuenta son las compras. Y acá nos dice, la compra debe garantizar la cantidad suficiente a lo que yo necesito. Debe garantizarte la calidad óptima del producto, pero debe garantizarte también un precio chiquitito, ¿no es cierto? La cantidad que necesitas, la calidad excelente, pero el precio chiquitito. Y eso significa, pues, o darse el trabajo de buscar, o si en licitación pública, hacer la mejor elección del postor que se está presentando. El tercer elemento que se debe tener en cuenta para el control de costos es el almacén o el subsistema de suministros. Porque en almacén debemos verificar la calidad del producto que está ingresando y la calidad del producto durante su tiempo de permanencia en almacén. ¿Qué pasa si se deteriora un producto en almacén? No nos fijamos la fecha de vencimiento y resulta que ya se pasó. Lo tenemos que botar. Y ese dinero se gastó por gusto. Si estamos hablando de verduras, por ejemplo, que se desperdician o se deterioran porque la cámara se malogró y uno no tuvo el cuidado de prever o de darse cuenta a tiempo de esta situación,
En el caso del tomate, la cebolla o algunas verduras o algunas hierbas, tendrás que comprar nuevamente, porque todas las preparaciones de nuestra gastronomía tienen para el aderezo cebolla y tomate. Entonces tienes que volver a comprar y estás gastando más por estas pérdidas que se dieron en almacén. Hay que verificar el tamaño de lo que te está llegando. En algún momento les decía, nosotros compramos papa y como usamos peladora de papa, pedimos papa grande, ¿no es cierto? Te traen las 50 bolsas de papa, tú miras por encima los sacos y ves pues papa grande. Pero a ver, ábrela, así al azar, abre una bolsa, échale al piso, de repente vas a encontrar miniaturas en el centro. Y esa papa no cuesta lo que cuesta una de calidad grande. ¿No es cierto? Una papa chiquitita tiene un menor costo, entonces te están engañando. Estás pagando mucho por un producto que no vale ese precio. La cantidad también es importante verificar. Nosotros le pedimos al proveedor de tubérculos que nos traiga pues 50 bolsas por 50 kilos cada una. Y hay que pesarla. Porque si te están trayendo menos, tú estás pagando por las 50 bolsas de 50 kilos cada una. Si te traen menos, estás pagando de más. Y no te va a alcanzar lo que te están trayendo. Y tú estás pagando un dinero por un producto que no te están entregando. Procurar el almacenamiento adecuado y lo que es el despacho. Controlar los ingredientes y la autorización. ¿Cuánto me está pidiendo producción? Tengo que pesarlo y entregarlo al responsable en producción de recoger esos alimentos. ¿Y quién autoriza la salida de esos alimentos y en esas cantidades? Necesariamente tiene que ser la nutricionista. Porque muchas veces les he dicho, hay productos que en el servicio de alimentación que se pierden muy fácilmente. Por ejemplo, los quesos, las conservas. Entonces es complicado porque va uno y tú le entregas 10 moldes de queso y resulta que en cocina entran 8 y 2 se quedaron en el camino. Entonces hay que hacer un control y no puede venir alguien de cocina y decir, auméntame 2 moldes más. ¿Quién autoriza? Todos esos gastos extras que salen por encima de la planificación y dosificación que tú estás haciendo es un gasto extra. Tú estabas pensando 30 gramos de queso para una preparación y estimaste 30 kilos de queso y no pueden venir y pedirte, ¿sabes qué? Auméntame 2 kilos más. Eso significa un costo adicional a lo que tú ya habías programado. En el área de producción, deben evitarse las pérdidas de alimentos. Y no me refiero solo a que se pierdan en el camino, sino a que los métodos de cocción hagan que el producto salga deteriorado y que lo tengas que reemplazar. Si se te quema el arroz, y no digo eso de que abajo esté medio doradito, sino quemado, tienes que volver a hacer, ¿no es cierto? Arroz. Significa sacar más arroz, más aceite y todo para preparar, mayor gasto. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de preparaciones, donde porque salió mal o lo hicieron mal, tengas que volver a sacar alimentos para volver a cocinar. Significa mayor gasto. Y en el servicio, el producto primario. ¿Se acuerdan qué era el producto primario? Es la preparación en sí, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tener cuidado en el servicio con las porciones. Por ejemplo, en el segundo, ¿cuánto de arroz es lo que tú has calculado por plato? Y eso te tiene que alcanzar para tus 350 menús. No puede ser que en el menú 340 te des cuenta que el arroz se te acabó. Significa que tienes que sacar, aunque sea papas, y sancochar o freír ese rato para ponerle alguna guarnición a los 10 que te falta. Y es un gasto extra. Entonces debes calcular bien tus porciones. De manera que el precio que tú has calculado que debe pagar tu cliente por ese menú, te cubra lo que tú has planificado y dosificado. Cualquier pedido extra al almacén es dinero que se suma a tu costo y que definitivamente tu precio final de venta, lo que el cliente está pagando, puede que no lo cubra.
¿sí? Entonces son algunos aspectos que hay que tener en cuenta lo que es el control de costos de alimentos. Para evitar las pérdidas de alimentos, hay que tener en cuenta la proyección de la demanda. La demanda está estimada por el requerimiento de los comensales del producto o servicio que tú ofreces. Existen servicios de alimentación donde nosotros ya tenemos claro cuál es la demanda o volumen de producción que tenemos que tener. Por ejemplo, si tú haces un contrato con un servicio institucional en una empresa, te van a decir, ya señorita o joven o licenciado o licenciada, para este mes le voy a pedir que nos preparen 150 almuerzos para los trabajadores de mi empresa. Todo el primer mes se hace el contrato. Entonces tú sabes que todos los días vas a preparar 150 menús y compras tus víveres para esos 150 menús. Entonces, frente a esto, es bien difícil que se te malogren alimentos, porque compres de más, ¿no es cierto? Salvo que calcules mal, obviamente, ¿no? Pero por lo demás, ¿no? Si te piden 150, tú ya sabes cuánto de todos los víveres tienes que tener en almacén y cuánto tienes por semana de víveres frescos ir comprando, de manera que no se te malogre. En servicios donde la demanda es variable, es importante tener un promedio. Por ejemplo, en un hospital. En un hospital es bien difícil decir, todos los días de este mes vamos a atender a 100 pacientes en clínica, ¿no es cierto? En piso. Es bien difícil. Un día tendrá 100, al día siguiente 80, salen de alta, hay un accidente, ingresan un montón, se van, ¿no? Estamos en ese plan. Pero necesitamos un promedio que nos permita manejar, digamos, las existencias en el almacén o en la dispensa, tanto de víveres secos como de víveres frescos. Si hubiera alguna situación catastrófica donde tu número de pacientes pues se eleva, así, de forma abrumadora, habrá que ver los mecanismos para poder que los proveedores te traigan de manera urgente la cantidad extra grande que necesitas de alimentos. Pero por lo demás, tu almacén o tu dispensa te debe alcanzar para atender la demanda un poco variable de pacientes que tienes. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es la programación. Y eso significa quién va a hacer el alimento, quién va a hacer la preparación, por ejemplo, o quién es el encargado de almacén, que debe ser una persona capacitada. Si pones a una persona no capacitada haciendo el arroz y te lo quema, tienes que sacar otra vez tu bolsa de arroz, pedir al almacén y que lo vuelvan a preparar. Entonces, ¿quién va a hacer las cosas? Tiene que ser alguien capaz y no que pueda facilitar por la falta de experiencia que desperdicie los alimentos. ¿Sí? ¿En qué momento lo va a preparar? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Hay alimentos que requieren ser atendidos inmediatamente para la preparación, por ejemplo el pescado. Te llega el pescado el mismo día a tu servicio de alimentación, ¿no es cierto? 9 de la mañana te están entregando el pescado. Y no puedes agarrar y decir, ay, es para la tarde o es para el mediodía, que sea lo último que preparamos porque cose rápido. No, tienes que lavarlo, limpiarlo, comenzarlo a tratar. No puedes dejarlo ahí a temperatura ambiente porque es rápidamente perecible y las bacterias, por las características del producto, se desarrollan. Entonces necesitas atender productos que por su carga microbiológica necesitan ese tiempo rápido de atención. ¿Cómo? ¿Cómo se van a preparar? Hay algunas preparaciones que requieren un ingrediente o un tipo de ingrediente especial. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer saltado para un nido, por ejemplo, para una cuna, habrá que comprar un tipo de carne específico, ¿no es cierto? Es sofrita. Significa que tiene que ser pues blandita. Será pues pulpa, ñuta, lomo, en el mejor de los casos. No puedes comprar otro tipo de carne, porque como es solamente salteada, puede ser muy dura para los niños. Pero hay otras carnes que las puedes poner, por ejemplo un estofado,
que la pones a la marmita, su tiempo de cocción, y a pesar de que el corte sea un poco duro, que sale fue a té, ¿no es cierto? Entonces es importante saber cómo lo vamos a preparar y dónde se van a elaborar las preparaciones. El dónde significa mantener las condiciones higiénicas y óptimas de preparación. Si hablamos del almacén, las condiciones idóneas de almacenamiento. De lo contrario, los alimentos se van a estropear o se van a perder. El otro punto que hay que tener en cuenta son los sistemas de producción, que tienen que ser adecuados a las necesidades del servicio. ¿Se acuerdan que hablamos de los sistemas de producción de tandas grandes, tandas pequeñas, ¿sí? Producción servido? Entonces, dependiendo el tipo de servicio de alimentación, es la forma de preparación. En algunos, por ejemplo, vamos a tener ya las preparaciones semi-preparadas solamente para armarlo. En otros necesitamos todo un proceso de fabricación, por ejemplo, un jugo. El jugo no lo podemos tener almacenado. Significa que tienes que, apenas lo pidan, si es un zumo sobre todo, prepararlo inmediatamente. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, es los métodos o los sistemas de producción que nosotros vamos a tener. No sería recomendable tener un zumo de naranja, por ejemplo, ya preparado y simplemente para servirlo. Hay gente que te va a decir, este jugo no está bien, ¿cierto? No se nota fresco. Quiero que me haga uno al toque. Entonces, tienes que hacerle. Y eso que tú ya hiciste para ahorrar tiempo, vas a tener que terminar desechándolo. Cualquier otro jugo igual. Se oxida, por ejemplo, y ya comienza a tener un color característico, que no lo puedes servir a los consumidores, eso lo tendrás que desechar y preparar uno reciente. Tenemos que tener en cuenta la calidad, y esto significa los tres aspectos que habíamos visto, ¿no es cierto? Tener en cuenta la calidad nutricional. ¿Qué significa esta calidad nutricional? Pues el cálculo de las recomendaciones nutricionales que ustedes conocen en relación al equilibrio de los macro y micronutrientes. ¿Y esto tiene que ver con el costo? Sí. Porque yo no puedo ponerle en mi caldo ración de carne y de segundo un estofado con ración de carne, obviamente también, ¿no es cierto? Estoy gastando mucha carne. Carne en la sopa, carne en el segundo, ¿sí? Esto me incrementa los costos. El semestre pasado les decía yo, por ejemplo, que para los caldos o chupes, si tú consideras que vaya carne, ponle con ración. Pero si tu segundo va a tener carne en tu sopa, mejor ya no. Es mucha plata, mucha carne. Entonces, ¿qué se hace para darle sabor a las sopas? Vas a servir huesos, ¿no es cierto? Chalonita, ¿no? Sustancia nada más. Y le metes el resto, ¿no es cierto? Papa, yuca, todo lo que va. Entonces te ahorras la carne. Imagínense el costo de calcular carne para la sopa y tu carne para el segundo. Te elevan los costos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Las características fisicoquímicas, que los métodos de cocción no te alteren o que sean adecuados al tipo de preparación y producto que tú estás utilizando. Si por ejemplo estás haciendo este estofado que comentábamos de segundo, y lo metes al pollo a la olla a presión y al momento de abrir tu marmita encuentras solo huesos y una mazamorra de algo, ¿no? ¿Qué le vas a servir a tus clientes? Eso ni hablar, ¿no es cierto? Sacarás huevo frito aunque sea con el cebollado y el arroz y ya está. Pero eso significa sacar otro producto más. Entonces es importante tener en cuenta que las temperaturas y tiempos de cocción te permiten un producto final con características físico-químicas y microbiológicas y organolépticas, añadiríamos ahí, adecuadas. Porque si no está de acuerdo a tus criterios de calidad, tienes que reemplazarlo por otro producto, porque te estás, exponiendo a que tus clientes ese día te digan horrible la comida, ¿no es cierto? Tienes que reemplazarlo. La cantidad tiene que estar en base a las recetas estandarizadas, lo que les decía del servido, que faltando 10 o 20 menús todavía por servir, se te agote alguna de las preparaciones. Es preferible que te sobre, no mucho tampoco, ¿no es cierto?, a que te falte.
Entonces, preferible es ir calculando, ¿no? Y determinar los gramos o el gramaje que tú has determinado para el servido, en cuál de los cucharones pues encaja. ¿No? Tú puedes decir 80 gramos de arroz y viene el maestro con un cucharonzazo así, ¿no? Como de medio litro. Entonces, tus 80 gramos de arroz, ya se te van a ir, pero en 10 platos. Entonces hay que determinar cuánto estás tú programando para el servido, cuál es el cucharón que se ajusta a esa medida. Porque de lo contrario estás sirviendo más de lo que habías pensado y vas a necesitar sacar productos para poder reemplazar. Productividad de personal. Y esto ya lo hablamos en algún momento. Seleccionar el personal más idóneo. No solo en términos de conocimiento, sino también en habilidades. Que no te queme el arroz, que no te malogre las preparaciones. ¿Qué horarios? Dependiendo del servicio de alimentación. Habrá servicios que necesitas 3 turnos, 2 turnos. ¿Sí? En relación a la energía, que ya lo hemos conversado, hay que tener en cuenta la energía que necesitamos para la preparación, para la cocción, para la conservación. Y esta energía, obviamente, en términos de los equipos, tiene que permitirte que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones. Y los registros, que te permita anotar los aspectos más importantes de la producción. Yo les decía en algún momento, cuando ustedes trabajen en el área de producción y hagan su planificación de menús y su pedido de víveres a almacén, ¿no? Menú del día 19 de septiembre, se va a preparar tal y tal cosa, el almacenero lo entrega todo. Termine el día, ustedes evalúan y pueden poner abajo de ese formato un rubro de observaciones. ¿Cómo te fue ese día con ese menú? No nos alcanzó el arroz, tuvimos que preparar 20 kilos más. Hubo muy buena aceptación de los clientes, no dejaron nada en el plato. Por lo contrario, hubo un porcentaje de desperdicio bastante alto. Dejaron sobre todo la sopa, por ejemplo. Entonces, cuando vuelvas a preparar, como es un menú cíclico, ¿no es cierto? Después de 18 días, vuelves a preparar. ¿Qué pasó? Este menú ya lo hemos hecho. A ver, ¿qué pasó ese día? Regresas a tu formato y ves, ¿por qué nos faltó esa vez 20 kilos? ¿No debe haber alguna razón? Servimos más, se quemó, no sé, algo debe haber pasado. Y la segunda vez lo tratas de corregir. Control de costos de personal. El control de costos de personal es un rubro de gran importancia. No significa, no quiero que malinterpreten que cuando hablamos de control de costos de personal, significa tener la menor cantidad de personas o pagarles menos. Significa tener el número de personas idóneas a un sueldo justo. Hemos hablado muchas veces de que el personal en tu servicio de alimentación y en cualquier empresa es el recurso más importante. Porque ellos son los que permiten mover tu empresa, producir. Y son los que toman contacto con tus clientes, son los que sirven. Si ellos no son las personas idóneas, si ellas no están contentas en el trabajo, si no se sienten compensadas económicamente con un sueldo adecuado, no van a hacer las cosas de agrado. Y la satisfacción de tu cliente es la que se ve perjudicada. Y la calidad de tu producto. Entonces necesitamos seleccionar personas idóneas, pero también necesitamos que el monto que se le paga o el sueldo que se le paga sea justo. Nuestro país tiene legislaciones donde estima pues lo mínimo que se le puede pagar, ¿no es cierto? Si está a tiempo completo, es 950 soles. ¿Sí? Entonces, tú estimarás si para el trabajo que realizan, tener una persona a sueldo mínimo es lo justo. Muchas empresas que recién inician te pueden decir, por lo pronto te pago esto. Si las cosas mejoran, te aumento el sueldo. Y eso significa también un tipo de motivación, ¿no es cierto? Si haces bien las cosas y con eso mejora la empresa, te aumento el sueldo. Pero obviamente eso también significa ser coherente. Si tú lo has dicho, en algún momento lo tienes que hacer. ¿Sí? No es que al año siguiente todavía no mejoramos,
No, se supone que tiene que haber cierto nivel de coherencia también en lo que uno dice y lo que uno hace. Hablamos entonces de la satisfacción del cliente interno, la satisfacción de mi personal. ¿Qué tan satisfecho está? No solo con su sueldo, sino con la política de trabajo, con el ambiente de trabajo, con su lugar de trabajo. Si una persona está altamente capacitada y tú lo demuestras a través de su currículum, su experiencia y su práctica, aprovecha eso y colócalo en un puesto importante, donde se sienta reconocido por sus conocimientos y habilidades y también pueda poner en práctica en la empresa lo que sabe. Entonces, la satisfacción del cliente interno es tan importante como la satisfacción de mi cliente externo, del que viene a comprarme. Si mis trabajadores, colaboradores no están satisfechos, no se van a hacer las cosas bien. Y todo lo que hemos hablado de calidad no se va a cumplir. ¿Sí? Personal mal pagado es menos productivo, definitivamente. No hacen las cosas con agrado. Ahora, el control de costos de personal está determinado por el tiempo de trabajo y por el dinero que se paga. ¿Cuántas horas va a ser? ¿Tiempo completo o tiempo parcial? 8 horas diarias, la mitad 4 horas diarias, y eso significa cuánto dinero les estamos pagando. Hay servicios de alimentación que requerimos personal a tiempo completo, porque tenemos 3 turnos. Tienes que tener un mayor número de personas a 8 horas, y por ahí algunos de repente a mitad de tiempo. Pero hay servicios de alimentación, como colegios, por ejemplo, que no necesitas tenerlo 8 horas de repente. De repente en 4 horas de trabajo lo puedas solucionar porque solamente vas a servir el almuerzo. ¿Sí? Depende del tipo de servicio de alimentación para que determines cuántas horas necesitas que tu personal esté laborando. Y de acuerdo al tiempo de horas que necesitas que trabaje, el monto que se le va a pagar. Factores que determinan el costo de personal. El tipo de los servicios y la extensión. Hablamos de servicios que trabajan 3 turnos, que solamente dan almuerzo, que solamente dan desayuno, que trabajan de lunes a domingo, como en los hospitales, ¿no? Que les vas a dar 2 días libres, tipo colegio, porque no van los niños ni sábado ni domingo. Depende el servicio de alimentación para estimar cuántas personas necesitas, en cuántas horas lo pueden trabajar y el monto que se les va a pagar. El patrón de menús. ¿Tu menú implica un solo plato o implica entrada, sopa, segundo, postre, refresco? Mientras más preparaciones tengas, más personal vas a necesitar. Y mientras más complicadas sean las preparaciones, más personal vas a necesitar. Y si encima no tienes el equipamiento necesario, ¿no? Más personas vas a necesitar o les vas a tener que pagar más. ¿Sí? La planta física, el ambiente. Y tú les dices, ¿sabe qué? Usted solamente va a venir acá, se le va a entregar los alimentos que recoge de almacén, los prepara y listo. Parece fácil. El almacén queda 2 cuadras más allá, tienen que traerlas ustedes las cosas o sea, va a decir, tremendo trabajo, no me habían dicho que era tremendo esfuerzo. Entonces la planta física tiene mucho que ver, porque mientras más esfuerzo físico desarrolle la persona, se va a sentir de repente menos satisfecha o compensada en el pago que se le está realizando. El equipamiento, igual. Un servicio que no cuenta ni con licuadora, ni con peladora, ni con batidora, y que encima le pongas preparaciones donde tiene que, bueno, no hay licuadora, ¿no? Tiene que moler, tiene que batir a mano porque todos los días le pones torta o postres, ¿no es cierto? Entonces imagínate lo complicado que va a ser. El equipamiento es importante para esa satisfacción de este cliente interno que habíamos visto. La programación y políticas de personal. Los días libres. Si tenemos la dicha de que todos podemos salir de día libre sábado o domingo, excelente. ¿Sí? Si tenemos la dicha de todos tener libre Navidad, Día de la Madre, Año Nuevo, ¿no es cierto? Genial, pero hay servicios de alimentación donde no hay esa situación. Entonces, ¿cómo mantienes satisfecho a tu personal? Alguien va a tener que trabajar Navidad, alguien va a tener que trabajar Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre. Tienen que hacerlo rotativo. Y el personal tiene que estar consciente de que en este servicio de alimentación pues se trabaja
los 365 días del año. Y este año le tocará a Jonathan trabajar Navidad, pero el próximo año no. Y tiene que ser rotativo. Y las políticas de ascenso, por ejemplo. Evaluación de personal y ascenso. Una persona que ingresa a una empresa tiene la esperanza de poder crecer profesionalmente y económicamente también. Y la política de la empresa debe estar en relación a eso. Bueno, tú ingresas como auxiliar de cocina, pero te vamos a evaluar de acuerdo a tus capacitaciones, a lo que vayas aprendiendo, ¿no? Al enriquecimiento de tu currículum vitae, a tu responsabilidad, puntualidad, y te vamos ascendiendo. Ya no serás auxiliar, serás técnico, puedes llegar a jefe de cocina, establecer desde un inicio cómo va a ser las políticas de evaluación y ascenso para nuestro personal. Todo eso contribuye a la satisfacción de mi colaborador, a la satisfacción de mi cliente interno. Control de costos de personal. Tener en cuenta la programación de necesidades. Entonces, ¿cuántas personas necesito? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué capacitación? Determinar entonces los turnos y horarios de manera que permita una rotación justa del personal y que no se sienten, digamos, excluidos ni atentados en sus derechos. Todos tienen derecho a un día de descanso. Que no te toque domingo es por el tipo de servicio de trabajo que uno tiene, pero tendría esto que ser rotativo. En algún momento tendrá que tocarte domingo, ¿no es cierto? En algún momento tendrás que tocarte vacaciones en enero o febrero, pero hay que entender que por la característica del servicio no va a ser siempre así. Entonces la rotación es importante. Es importante la rotación y para esto, nuevamente recalco, los valores de la persona que dirige el servicio, de justicia, de honestidad, de equidad. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, el ausentismo en relación a cuántas personas necesitas contratar. Podemos entender que muchas veces puede haber razones de trabajo o de estudio, ¿no es cierto?, que están estudiando y te piden algunas horas o días de permiso porque tienen otras cosas que hacer que obviamente van a enriquecer su trabajo en la institución, ¿no? Algunas cuestiones comunitarias o personales o de salud. Creo que nosotros ayer veíamos que los accidentes más comunes en un servicio de alimentación pues son los cortes, de repente quemaduras y resbalones por el agua que se utiliza en el servicio. Entonces uno tiene que prever qué pasa si sucede un accidente y cuentas con uno menos por el descanso médico que se le da. Los otros que quedan es suficiente para poder atender la demanda de trabajo o cuál es tu medida de, digamos, tu plan B en caso de que esto suceda. Si es necesario pagar horas extras, si está dentro de tu política de empresa, y muchas veces es importante hacerlo para poder saldar de repente una cuestión de ausentismo, ¿sí? O de duplicar turno. ¿Sabes qué ha faltado fulanito en el turno de la mañana? ¿Te puedes quedar también? O puedes venir mañana en la mañana porque este descanso le va a durar días y se le paga obviamente por esas horas extra que ese personal está trabajando fuera de su turno. Y también hay que tener en cuenta obviamente la productividad. Uno no puede estar pagándole sueldo a 10 personas cuando los ves pues la mitad del día ya terminamos de hacer todo, así que, ¿no? Tomando cafecito, estás desperdiciando dinero. Son gente muy productiva, no necesitas 10, ¿no? Lo hacen muy rápido, la mitad. El problema es después despedirlos, ¿cierto? Control de gastos generales o de operación, el último control que habíamos mencionado. No todos son alimentos y no todo es personal en un servicio de alimentación en relación a los gastos. Hay otros gastos o costos que también hay que tener en cuenta y así se le llaman gastos generales o de operación. Y acá encontramos ¿a qué? Tenemos, por ejemplo, algunos suministros como los artículos de limpieza. Es dinero que tenemos que gastar porque forma parte de nuestra empresa. Y utilizamos artículos de limpieza desde desinfectantes para baño, pisos, ¿no es cierto?, superficies, ¿no? Si tenemos que lavar mantelería, detergentes y otro tipo de cosas, hay que comprarlo.
usamos papelería y artículos de escritorio, hay que hacer informes, hay que firmar, hay que imprimir programación de menús, programación de horarios, comunicados a tu personal o a tus clientes, etc. Son gastos que la empresa también hace. Pero habíamos dicho que en un servicio de alimentación el mayor costo es de alimentos, ¿sí? Estos son costos mínimos, pero es importante también considerarlos, porque dentro del precio que tú le cobras a tu cliente está incluido estos gastos también, ¿sí? Vajilla y cubiertos. Tienes que tener vajilla y cubiertos, si no, ¿dónde le sirves? Entonces, dentro de esta preparación o servicio que tú estás dando, el tipo de vajilla y cubiertos puede incrementarte o no tu precio de venta al público. Si tú vas a comprar esa vajilla, ¿no?, que encuentras en todo lado, simple, no gastas mucho. Entonces tu precio final no va a ser muy alto. Cóbrale un saltado pues 6 soles, ¿no?, porque el plato es simple. Pero si te vas a comprar esos platos así, medios rectangulares, ondeados, ¿no es cierto?, vasos de cristal, esos cubiertos súper brillantes, marca Facusa o cualquier otro, tu precio sube. Entonces no será pues 6 soles tu saltado. Tu precio final se va a elevar, porque estos costos también elevan tu costo total, ¿sí? El equipo pequeño y herramientas, cucharones, pinzas, todo lo que necesitas, por ejemplo, para lo que es servido. En cocina, espátulas, espumaderas, ¿no? Todo lo que se necesita para preparar los materiales también varían en el precio. Si tú quieres tener toda tu equipo de ollas, por ejemplo, de acero quirúrgico, te va a costar más, ¿no es cierto? Así te compras las de aluminio, que no son saludables tampoco. Entonces, hay gastos que se van incrementando a tus gastos de operación y que al final tu costo total también se va incrementando. Mantelería y uniformes. Uniforme para personal, son gastos que se tienen que realizar, ¿no? Por lo menos una vez al año o 2 veces al año tienes que entregarles un juego de uniforme completo. La mantelería, y si usas servilleta de tela, significa no solamente comprarla, lavarla y cada cierto tiempo cambiarla o renovarla. El mantenimiento y reparaciones, el plan de mantenimiento que tú le vas a hacer a todos tus equipos, va a ser cada 3 meses o cada 6 meses. Depende del uso que se le dé. Aquellos equipos de uso diario se recomienda que sea cada 3 meses. Por ejemplo, las cámaras o las congeladoras. Cada 3 meses hay que hacer la revisión, ¿sí? Y aquellos equipos que no son de uso frecuente, como por ejemplo una batidora, ¿no es cierto?, porque no pones muchas preparaciones que la involucren, lo puedes hacer cada 6 meses. Lo que son servicios públicos. En el caso, por ejemplo, de que nosotros vayamos a requerir de un guachimán, por ejemplo, para que vigile la seguridad, el ingreso de las personas, son gastos adicionales que se van a tener que dar. Si tienes que pagar a la municipalidad, ¿qué se llama ese impuesto de parques, jardines, baja policía? ¿No es cierto? Son gastos que también tienes que hacer como empresa y que obviamente forman parte de todo tu costo. Y hay algunos otros aspectos generales que lo pondremos como general, por ejemplo, seguros. Si tú le estás pagando un seguro independiente de vida o de salud a tus trabajadores, es aparte, ¿sí? Si tienes que comprar un equipo para que en el área del comedor tenga música, tus comensales, no vas aparte. Si vas a poner flores en las mesas a manera de decoración para tus comensales, es aparte, ¿no? Obviamente hay flores y flores, ¿no? Recién me he enterado con esto del Congreso que hay flores importadas carísimas, como las que ponen nuestros congresistas en sus oficinas, ¿no? Y lo más barato, pues te vas al Hospital General y te compras tu rato, ¿no? O sea, hay, ¿no? Si vas a poner, por ejemplo, revistas, cuadros, ¿no es cierto?, cualquier otra cosa dentro de tu servicio de alimentación es un gasto que con tu inversión lo puedes cubrir, pero que tienes que recuperarlo en algún momento, ¿sí? Y finalmente,
la contabilidad de costos, que es el último tema que habíamos mencionado, pero que solo lo vamos a comentar un poquito. Registra controles de los tres elementos anteriores. Necesitamos anotar cuánto estamos gastando en alimentos, cuánto estamos gastando en personal y cuánto estamos gastando en gastos de operación. Eso va a significar todos nuestros gastos y por ende nuestro costo total. Y luego calculamos nuestros ingresos. Y la diferencia entre mis ingresos y mis costos totales me va a dar mi ganancia o utilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se supone que el objetivo de esta empresa o servicio de sector comercial es que mi ganancia se vaya incrementando. ¿Y cómo puedo hacer eso? O aumento mi precio o disminuyo mis costos. No hay otra manera. La contabilidad de costos recolecta y procesa información sobre costos para ayudar a tomar decisiones administrativas. Si mi ganancia o mi utilidad no es muy buena, es negativa, tengo más costos que ingresos. ¿Tengo que tomar decisiones? Sí. ¿Cómo disminuyo mis costos? ¿En dónde me estoy excediendo? ¿Alimentos, personal o gastos de operación? Si puedo disminuirlo, excelente, pero no a costa de la calidad, obviamente. O de repente el problema son mis ingresos. El precio de venta que estoy colocando es muy bajo. No compensa. ¿Sí? En esto de lo que es la contabilidad, obviamente necesitamos un profesional que nos oriente. Por algo va a estudiar el contador. ¿Cuántos años? Igual que nosotros, 5, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, conoce más de cómo poder llevar una mejor contabilidad. Pero es importante que ustedes sepan que hay 3 tipos de costos que hay que tener en cuenta: alimentos, personal y gastos de operación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta?